Bueno, buenas noches. Vamos a ponernos en contexto. Hay que saber que el nombre de Mavado es David Brooks o David Brooks, como lo quieran llamar, ¿verdad? Él es del 30 de noviembre de 1981 y ok, su nombre artístico es Mavado con A. Vamos para el grano. ¿Por qué se llama así? Él eligió este nombre en honor a la marca Movado. Es con A, no es con O, para ya ponernos en contexto. El nombre de Mavado es con A y es en honor entonces a la marca de relojes Movado. Entonces continuamos. Es importante que sepan que la infancia de Mavado fue una infancia netamente básica, pero hay algo curioso de todo esto y es que él inició cantando en la iglesia porque su mamá lo llevó a la iglesia a cantar desde los 13 hasta aproximadamente los 15 años. Siempre resaltó que su artista favorito era Bounty Killer y fue quien en realidad lo tomó del brazo y lo metió a la industria de la música, y luego ocurrió toda esta situación que conocemos con Vybz Kartel. Pero quiero que sepan que previo a la disputa que él tuvo con Vybz Kartel, ellos tuvieron éxitos juntos, tienen canciones juntas previas a esta tiradera. Mavado, ese mismo año que logra su boom de ingresar a esta disquera de nuestro queridísimo Bounty Killer, tuvo una situación con la justicia, ya que a esa edad, como a eso de los 17, 18 años, fue capturado con un arma ilegal y estuvo en custodia en el año 2007. Posterior a eso, en el año 2008, fueron retirados los cargos de Mavado. Entonces empezamos un poquito brusco. Vas a la iglesia, empiezas una vida religiosa, cantas en la iglesia, tu ídolo de la música dice, ok, quiero que este hombre venga a cantar conmigo porque tiene voz, tiene todo. Entras a la industria y luego entonces tomas un camino un poquito turbio. Y bueno, su primera situación con la justicia fue esta. Y algo curioso de esto, que fue lo que me dejó más impactado de cómo inicia su vida, y es que él fue capturado. Y él narra, porque hay dos versiones siempre en todas las historias, el de el acusado y del acusador, por decirlo así. Sí. Mavado narra en esta historia que cuando él fue capturado, la policía lo aventó a unos vidrios y ahí fue donde perdió 3 dedos que luego fueron recolocados en el hospital. Y hay evidencia y fotografías, incluso uno de sus álbumes tiene su mano con los puntos y las heridas de la unión de sus dedos. Él había perdido 3 dedos en esa situación, fue a recuperación en el hospital y se escapó del hospital. Se dio a la fuga para no ir a ser incautado o condenado. Dentro de toda esta situación, tenemos entendido que él se fue del hospital, o sea, se escapó de la justicia, y él narra que fue que lo aventaron a unas ventanas, pero la policía dice que no, que él en el intento de fuga se tiró y se cortó y por eso lo atendieron y todo el drama, ¿no? Pero al final es que sí tuvo una situación donde casi pierde sus, bueno, los perdió, en realidad fueron recolocados, como que háganse la imagen de 3 dedos así caídos y tuvieron que volverlos a coser todos y unirlos para que funcionara su mano. Luego de eso, bueno, él se escapó, se dio a la fuga de la justicia, no fue capturado, pero posterior a eso sí tuvo un caso complejo porque fue agarrado y acusado de haber disparado contra una persona. Como que formó parte de una balacera como tal. Entonces ahí fue capturado y ahí fue que lo agarraron y bueno, lo hicieron todo lo que corresponde dentro de la ley y salió de prisión. Eso fue uno de sus problemas con la justicia. Es que empezamos fuerte. Exacto. Porque él entra a la música, tiene todo este auge, previo a su tiradera con Kartel, ya había entrado a este mundo brusco. Hay que aceptar que la violencia y la música en Jamaica están prácticamente de la mano. Porque hay mucha violencia en el género y en lo que se narra, y eso también llama a muchas otras cosas que, bueno, hemos visto con varios artistas que han caído en prisión. Entonces Mavado, al caer en prisión, posterior a esto decide hacer un cambio en su vida, no meterse en eso, pero viene entonces el problema con Kartel, que Kartel le tira una canción y él se devuelve, y hubo toda una cuestión de violencia alrededor de él, más no hubieron más situaciones donde se le dijo, ok, tú estás involucrado. De joven probablemente sí tuvo una vida un poquito brusca, porque no sabemos en realidad cuáles fueron aquellas acciones que tomó, aparte de haber sido capturado con un arma ilegal y pues haber sido acusado de haber participado de una balacera. Ya luego de todas estas situaciones,
Mavado sigue tirando música, sigue en lo suyo, tiene su tiradera con Cartel, Exacto. que eso le afectó muchísimo. Quiero que sepan que analizando todos los artículos y leyendo un análisis de Mavado y de cómo le afectó de forma positiva y negativa la tiradera con Cartel, hay 3 factores que me preocupan mucho. Y es el primero, que la comparación se hizo tan fuerte que se menospreciaba el talento de Mavado en Jamaica, se menospreciaba mucho, eso le afectó muchísimo. La segunda cosa que le afectó más fue que cuando Vybz Kartel tuvo su situación en prisión, decían que ya Mavado no iba a sonar porque ya Cartel estaba preso y gracias a Cartel la carrera de Mavado existía. Bueno, precio fuerte, Y el tercer factor que hubo fue toda la violencia que hubo alrededor y lo mal que se sentía, porque decían que era culpa de ellos dos todo lo malo que pasaba en Jamaica cuando se referían a una actividad de música. Ya sea un festival, al aire libre o en ciertas discotecas. Exacto. Exacto. Y quiero y mira, en el 2008, gracias a toda la unión con Bon Tequila, él había aplicado para una visa para ir a Estados Unidos. Y el hecho de haberse fugado de las autoridades y haber tenido toda esta situación de violencia, él le negaron la visa y tuvo que esperar muchos años para poder volver. Tuvo que esperar prácticamente casi 7 años para poder volver a aplicar para poder ir a Estados Unidos. Y tuvo que pasar toda la tiradera con Vybz Kartel, tuvo que pasar todas sus incidencias en Jamaica. Y como en eso del 2012 exactamente, hubo una oferta internacional para él que fue con DJ Khaled. Aunque su vida fue muy comercial, él no tiene tantas cosas como que hay. Mavado sacó una marca de esto. Sí tiene ciertas cosas que le pertenecen, como el Goli Side, que es su marca o su sello, que es más que nada por la región de donde es en Jamaica, el término Goli. Goli God, él se hace llamar Goli God y el término Goli viene de esa región. Pero a pesar de que él estuvo envuelto como la punta del danzal como tal, su vida no fue tan polémica. Okay. La vida de Mavado no ha sido tan polémica. Sus polémicas más fuertes siempre fueron las de Vybz Kartel y él, y en su momento la situación que tuvo con el arma, pero era muy joven, todavía no era punta de danzal. Posterior a esto, no ha tenido una situación tan grave o tan fuerte. Se dice que él había tenido impedimentos de salida del país. Sí, pero porque en un momento había cometido un delito y había estado en la fuga y tuvo un tiempo de castigo por el acto que había cometido. Posterior a eso, él pasa toda su vida haciendo música. Tuvo una pausa en la música porque su hijo se le descarrió. Ese es el tema picante. Él tuvo una pausa en la música porque el hijo se le había descarriado. Todavía no lo habían condenado a nada, pero desde muy joven, desde aproximadamente 12 años, el hijo de Mavado, Dante Brooks, estuvo involucrado en situaciones de violencia, participando con grupos delictivos, se dice, ¿no? Se asume que él estuvo vinculado en estas cuestiones y al estar vinculado en esto, él tuvo que hacer como una pausa, además de que él ya había firmado con DJ Khaled, que fue Willie Best, que lo anunció en un concierto que tuvo en Nueva York, cuando al culminar todo dijo Willie Best, que no era más que la respuesta para decir, ok, yo voy a unirme al grupo, y de ahí salen todos estos grandes éxitos como el que pusiste Holy Mountain con DJ Khaled. Al él unirse a esta disquera, bueno, su vida cambia, tiene que proteger más su imagen. Ustedes saben que cuando tú perteneces a una disquera del nivel de la de cualquiera de estas internacionales, tienes que proteger tu imagen. Lo mismo que pasó con Pacan, bueno, él tuvo que cuidarse más, proteger más su imagen, su entorno, pero sí hubieron situaciones de violencia donde estuvo vinculado y aún así pudo mantener su contrato, porque una de las cláusulas, según lo que dicen los artículos, era que no podía estar involucrado en situaciones de violencia donde él fuera el principal protagonista. Pero bueno, hablemos del 2018, ¿te parece? Como tú quieras. Nos metemos en el 2018. Dale, que hay muchos temas de Mavado, hay muchos temas, yo estoy clarito. Hay mucho que tejer. En el año 2018, él tuvo una pausa, porque en el año 2016 y 17 su hijo había presentado situaciones con la justicia donde él tuvo que pagar una fianza para que el hijo no fuera capturado, porque estaba como participando en cuestiones delictivas, participando en cuestiones de armas y todo esto, en el año 2016. En el año 2017 nuevamente tiene otra situación con su hijo, y en el año 2018 muere un joven.
es asesinado un joven contemporáneo. Y la edad del hijo de Mavado en el momento que se dio este asesinato era 16 años de edad. Él participó, según lo que dicen los artículos, en un asesinato a los 16 años de edad, pero no fue condenado hasta el 2021, que cumplió los 18 años. Pero ya desde el 2016 él fue incautado y fichado como asesino. Ya una vez que cumplió la mayoría de edad para se hizo la condena formal. Exacto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, Mavado tuvo que invertir recursos. Hay muchas cosas que él dice, que el padre del chico cambió su versión varias veces, que hay mucha corrupción, pues como cada quien se va a defender del hecho. Pero vamos a hablar de lo que pasó en ese juicio y se los voy a desglosar de manera textual para que lo entiendan. Se dice, según el padre, que es el que narra la historia de cómo fue la muerte de su hijo, él dice que entraron estos 5 hombres a su habitación, a su casa, a su hogar. Entraron a su casa, tomaron al hijo y le dispararon. Posterior a eso, con un machete, querían agarrar y cortarle la cabeza, pero no pudieron porque el machete no tenía filo. ¿Cómo el señor sabe eso? Esa es la pregunta que yo te iba a hacer. ¿Cómo él sabe cómo sucedió toda esa serie? Les explico. Los jóvenes toman al señor y lo encierran en una habitación. O sea, no fueron por el señor, fueron por el hijo, y para no tener un doble asesinato en teoría, lo que hicieron fue que encerraron al señor en una habitación y él tuvo que escuchar todo lo que pasó, según lo que él narra en los tribunales. Él escuchó cómo mataron a su hijo y cómo decían que le iban a cortar la cabeza a su hijo, pero no lo podían hacer porque el machete no tenía filo. ¿Y qué hicieron? Agarraron gasolina, no sé cuánto tiempo tuvieron esos hombres, porque quemaron ese cuerpo. Wow. Y lo más impactante de esto es la edad de los jóvenes. O sea, eran jóvenes de 16, 17. Incluso el mayor, que es el que fue capturado junto al hijo de Mavado, actualmente tiene 23 años. O sea, eran relativamente jóvenes, no, eran jóvenes en ese momento. Porque en el 2021 fue que ellos formalmente fueron acusados porque el hijo de Mavado ya tenía la mayoría de edad. Ahora, en ese juicio hubieron varias situaciones. Bueno, se le acredita al hijo de Mavado varias cuestiones. Yo les voy a explicar lo que dijo el juez para que nos pongamos en contexto. Luego de que el padre narra toda esta situación, hubieron evidencias como otros testigos que narraron que vieron a estos hombres, fueron identificados. Posterior a ser capturados, luego de este acto, estos hombres indicaron, todos los testigos, mira cómo es la cosa, todos los testigos dijeron lo siguiente: 5 hombres entraron y el hijo del famoso Mavado estaba con ellos porque eran una pandilla. Antes de que esta situación ocurriera, Mavado estuvo involucrado en una situación de violencia en Casaba, que es la región donde ocurrió el asesinato. Okay. Se dice que Mavado iba en un vehículo y el vehículo fue atacado con armas, o sea que le tiraron bala a Mavado en ese momento, y él tuvo que acudir a la policía y la policía tiene el informe de ese suceso. Posterior a ese suceso se da que el hijo es capturado por asesinato. Entonces todos lo están vinculando y están diciendo, bueno, puede ser que intentaron atacar al padre por cuestiones del hijo y el hijo fue a vengarse. Entonces hay toda una... Esa es una simple serie. Es una serie de cosas. Entonces, al Mavado estar vinculado con esto, él fue apresado. O sea, él fue apresado como si fuera sospechoso. Fueron apresados familiares del muerto, o sea... La justicia jamaicana fue tan fuerte con este caso que posterior a escuchar las declaraciones del padre y el padre haber dicho que 5 hombres entraron a su casa, en su primera narración, 5 hombres entraron a mi casa, agarraron a mi hijo, lo mataron con armas, lo iban a machetear, narró todo eso, luego no dijo más nada el padre y como que cambió nuevamente la versión, que no eran 5, que eran 3, que no, que solamente fue el hijo de mamá, o sea, que cambió la versión. 16 veces. 16 veces, imagínate. 16 veces, pero fue tomada la primera. O sea, lo primero que él dijo fue lo que fue tomado y es donde se dice que eran 5 hombres que entraron. Pero no solo eso, sino que había un grupo de personas de forma externa a la situación que vieron como el movimiento de los chicos que iban a entrar a la propiedad, escucharon las armas, vieron al chico y... ¿Qué es lo triste de esto? Porque el hijo de Mavado fue
tomado y sentenciado sin contemplaciones, porque hacía cada 3 meses de ese evento él había salido de prisión por una fianza que había pagado el papá. O sea, ya le estaba fichado como una persona que era capaz de hacer muchas cosas malas. Ya estaba vinculado. Entonces, si tú saliste... Ya tenía antecedentes. Hace 3 meses antes del asesinato, tú saliste de prisión bajo fianza. Estabas bajo fianza en ese momento. O sea, tenías que portarte bien. Y vienes y formas parte, según pues que está acusado, ya es condenado, vienes y formas parte de una situación tan brusca. Probablemente haya muchas cosas que no entendamos, pero lo que sí queda claro es que fue condenado, y les voy a contar, por cadena perpetua. Ok. Otra cosa. Fueron supuestamente 5 personas que dijo... Solo 2 fueron capturadas. Y solamente 2. ¿Y los otros 3 entonces? Dios sabrá dónde están. Te lo digo, o sea, no sabemos dónde están los otros. Solamente 2 personas fueron capturadas, que fue el hijo de Mavado y su amigo Richard. Estos 2 hombres han sido condenados a cadena perpetua más, o sea, no es que no fue suficiente. Le meten cadena perpetua por el asesinato, por participar en el asesinato, y le meten 15 años porque cuando lo capturaron tenía un arma ilegal. Y adicional a eso le dan otros 15 años más por lo de quemar el cuerpo, intento de quemar pues la propiedad. O sea, son 30 años aparte de la cadena perpetua. Es que, dime tú, ¿cómo se resuelve eso? Si ya una cadena perpetua es... O sea, eso ya es para toda la vida ya. Ya, ¿qué más te van a dar? Entonces, lo que indica Mavado es que fue injusto porque supuestamente fueron muchas personas y que hay muchísima corrupción y que los abogados dicen que si supuestamente fueron 5 personas, la condena debe ser como dividida. Una cuestión así, pues, como minimizando la situación. Pero no vamos a quitar de la vista el hecho de que en el 2021 un joven que acababa de cumplir 18 años fue condenado a cadena perpetua más 30 años. No, eso no se lo y participa de un asesinato a los 16 años de edad, siendo un niño, un joven adolescente. Y no solo eso, sino que antes de eso, a los 15, 14 y 13 años, ya tenías una vida delictiva activa, que ya estabas fichado, que ya estabas mencionado en situaciones complejas, que tu papá tuvo que pagar una fianza para que tú salieras. Y te cuento que lo que más le duele a Mavado, que lo narra en una de sus entrevistas, fue que previo a ese asesinato en el 2018, como aproximadamente 4 meses posterior a lo que pasó, ellos se iban a mudar del pueblo porque ya él sentía que la energía estaba muy violenta y había muchísimas cosas complejas. Y él ya estaba preparando todo para poder salir del país con su familia. Entonces se siente culpable porque siente que no pudo salir a tiempo y todas estas cosas, se siente como que él falló por todo, pero no es así. Es complejo. Te digo por qué. Nuevamente tenemos una situación donde la gente se cree el personaje de la música y lo vive. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado, que yo te decía aquí. La vida artística, la vida personal son 2 cosas totalmente diferentes, tanto como los fanáticos. Hay fanáticos que solamente les gusta la música, la letra, más no viven esa misma película, pero sin embargo hay otros fanáticos que sí se meten en la película y quieren, o sea, hacerla real, pues. No quieren dejar que solamente quede plasmada en una música. Exacto. ¿Y qué pasa? Mucha gente acredita que el hijo sea así debido a que Mavado en el pasado, fue en el 2007 y en el 2008 tuvo situaciones con la justicia, pues que también participó, que tenía un arma ilegal y que también participó en una balacera. Pero lo real es que Mavado ya tenía plata, ya tenía recursos para la educación de su hijo. Y bueno, el hijo tomó malas decisiones. Se vivió la película, se creyó que Gaza versus Goli, se creyó que Kill de Malandón, se creyó que todas estas cuestiones eran reales y ejecutó. Y desde muy joven, ¿te imaginas ser una de las figuras más emblemáticas de un país y que tu hijo siempre esté siendo mencionado en cuestiones de violencia desde muy joven? O sea, cuando yo leí que tenía 16 años cuando cometió el asesinato, que había que esperar hasta que él tuviese mayoría de edad para poderlo condenar. Pero no solo eso, te cuento, si hubo un año difícil para Mavado, fue el 2021, porque ese mismo año murió su madre. Condenaron a su hijo a cadena perpetua más 30 años
y su madre murió. O sea, Eso es triste, doloroso, la verdad. cuando te toca que te dé el golpe, te da con todo y sin contemplaciones. Sin contemplación, exacto. 2021 fue su año, fue el año más triste de toda su vida. Sí, fue complejo. Y no solo eso, sino que él está tratando de encaminar a su hijo por lo menos por algún lado, que sacara algo. ¿Por qué? Porque el hijo de él es contemporáneo con los PG-13 de Cartel. Oh, sí. Entonces él tenía la intención de que su hijo, aunque sea, se metiera en las artes o por lo menos estudiara algo y no se metiera en la vida delictiva. Pero bueno, miren. Lastimosamente él tomó su propio camino. Exacto. Y no solo eso, sino que aún teniendo dinero, seguías viviendo en la misma región donde sabes que hay un alto índice de violencia y hay muchísima coerción y uno a veces quiere demostrar cosas que no debería estar demostrando. Exacto. Y bueno, el hijo no consideró bien las cosas, probablemente situaciones familiares, el entorno, y decidió unirse a este grupo delictivo y formar parte de esto. Lo que sí sabemos es que hay muchísima gente en Jamaica que acredita esto a Mavado. ¿Sabes? Como que dicen, él tiene algo que ver o él sabe algo por la canción que él sacó cuando el hijo cayó preso. No perfect. Exacto. O sea, si el papá sacó una canción diciendo no es perfecto, comete errores, en ningún momento el padre ha dicho que el hijo es inocente. Si ustedes leen todos los artículos, que es lo que me hace un poquito de ruido, y es que él no ha dicho que es inocente, más dice que la condena ha sido injusta. Exacto. Y que han habido actos de corrupción, pero como tal, no hay ningún artículo donde él ha dicho mi hijo es inocente de lo que se le acusa. Él está totalmente consciente de que hay algo que ha cometido su hijo. Exacto. Más de que hay algo pasó, quizás no lo hizo directamente, pero formó parte. O sea, él sabe que algo, porque al sacar esta canción es como una afirmación. Si tú dices not perfect, o sea, no somos perfectos, no es perfecto. I'm not. It's me, said one from the block. Many of my friends are here. Some not, some not. I got a couple running with the cops, but just you. Anything I thought, man, I fear. I'm a dumb push drama, just to make it clear. Gotta keep it real. I'm just misunderstanding. Things do happen, it's not like I planned it. People you love will all see you vanish. You happiness the month you walk with friends. Sharp with minds if I had to. No recoil for me nine that I knock you. Anything me ready for. Years up on the rifle like Predator. Wish me coulda tell you say me perfect, but I'm not. It's me, said one from the block. Most of my friends are here. Some not. Got a couple running with the cops. Just you. Anything I thought, man, I fear. I don't push drama, just to make it clear. Families and friends just know some love. Parece mentira, pero se le siente la tristeza y la nostalgia. Sí. En el momento que grabó el tema. No, terrible. Y mira, después de esa canción han salido otras y no se siente lo mismo, ¿sabes? Porque cuando tú conectas con un artista o lo consumes mucho, si tú escuchas a Mavado todo el tiempo, cuando tú escuchas esta canción, tú sientes como que, chuzo, qué triste está todo. Por eso te lo estoy diciendo, se siente la tristeza, la nostalgia, o sea, un dolor. Y o sea, obviamente como padre, ¿no? ¿Qué padre quisiera ver a sus hijos en esas situaciones tan difíciles? ¿Me entiendes? Sí. Todo aquel que tiene hijos o hijas es tan clarito de que no vas a estar preparado en ningún momento para ver ya sea algún familiar, tu hijo o un hermano o padre o madre en una situación tan difícil e incómoda. ¿Me entiendes? Uno como ser humano, como persona, o sea, hay que tener empatía, pues te pones en el lugar de esa persona y tú eres coño, ni yo quisiera estar en ese pellejo. No, o sea. Y lo que más duele es la edad. Yo siento que lo que más pega es la edad del joven. ¿Me explico? No va a poder vivir una juventud normal como cualquier otro. No, ya. Y te digo, para poder apelar tiene que esperar 15 años de prisión. O sea, wow. Tienen que pasar 15 años para que él pueda hacer una apelación correcta, aunque los abogados indicaron que van a hacer una apelación como más o menos lo que hizo Cartel, nada más que pues, va a ser nacional, no va a ser internacional, debido a que parece que la evidencia sí es verídica. En este caso sí hay evidencia puntual de que sí participó y además hay
una línea delgada entre, ok, joven, tú estabas participando en actos delictivos, entonces hay algo que te marca que no permite que probablemente vaya a ser a una corte internacional, pero sí va a ser en una corte nacional una apelación, pero tienen que esperar y prepararse. El chico apenas tiene 18 años, tiene que esperar tener 22 años para que las autoridades puedan proceder con una apelación. Y bueno, las apelaciones formales, según la condena, fueron hasta los 15 años de estar preso. Entonces, tienes 18 años, es complejo todo el caso. Totalmente difícil. No, y los que vieron en TikTok las fotos que yo puse de él me escribían, oye, pero ese niño tiene cara de malo, tiene cara de malo, tiene cara de maldad y se nota. Y mucha gente ha dicho que no se rinda Mavado, que no deje de hacer música, porque él dejó de hacer música. Él soltó la música por todo lo que le estaba pasando hasta el año pasado, que sacó un romantic dancehall muy fuerte y pesado que se llama Please. Pero en Not Perfect, que él saca esta canción para su hijo, él simplemente está diciendo: mi hijo no es perfecto, se equivoca, hijo mío, no todas las personas que son tus amigos, no todos los que sonríen contigo son tus amigos, no tengas, y yo no tengo miedo. Él dice claramente que él no tiene miedo de nada, o sea, él no teme ni a las autoridades ni a los supuestos enemigos, él no teme a nada. Entonces esa canción es más como una afirmación de que estamos fuertes, estamos bien, se cometen errores, pero bueno, con Dios vamos a ir para adelante. Pero decir me no fear y decir que él está listo como un predator es una forma de decir: estoy listo para lo que sea por mi hijo. Y es un mensaje un poquito turbio, por decirlo así, porque un padre que diría mi hijo es inocente no va a decir yo estoy listo como predator para defenderme, ¿me explico? Él va a decir: ay, mi hijo es inocente, no ha cometido este acto, por favor ayúdenme. No, él simplemente dice: la condena fue injusta, no es perfecto, cuídate de quien te rodeas. Y fue un mensaje para todo el mundo en realidad. Exacto. Porque fue como, hey, no solamente para mi hijo, sino para la gente, los jóvenes. Meten en la mente esto, cuidado con sus amistades, elijan bien su entorno. Lo complejo de este caso es que él siempre trató de mantenerse bien. Después de que él tuvo su encontronazo con la justicia al inicio de su carrera, siempre trató de mantenerse por la línea, haciendo lo correcto, manteniéndose bajo perfil. Mavado es un artista bajo perfil, aunque ustedes no lo crean, porque a pesar de todas las polémicas nunca fue tan abierto con sus cosas, como por ejemplo Cartel, que si era como en sus actividades era muy así, muy sobresaliente, que si una cosa, que si me grabo, que si tengo esta cosa, que si una polémica por aquí y todo. Entonces ahí dejamos claro que no importa nada, a veces cuando te tienen que pasar las cosas te tocan a ti, porque proteger tanto a su familia y tener el poder, por decirlo así, económico para poder sacarlo de ese entorno, poder extraerlo de ahí y que no haya funcionado porque el hijo tomó la decisión que tomó, es muy compleja. Aparte de eso, es importante que sepan que Mavado ya volvió formalmente a hacer shows. Deberían traerlo a Panamá, pero Mavado ya volvió a hacer show. Estuvo de invitado por The Stadaps en un concierto, y lo gracioso de esto fue que The Stadaps, antes de que entrara Mavado, decía: yo soy Gaza, pero quiero presentarle al Goli Gat, como aclarando el asunto. como, ok, Free World Bass, pero aquí tenemos, y eso se prendió terriblemente. O sea, Mavado, la gente extraña a Mavado, extraña su esencia musical, porque hay mucha gente que es Goli. Yo no soy Goli, pero lo disfruto muchísimo, me sé sus canciones al pie de la letra, pero ya volvió a los escenarios, sacó una canción, mira, la canción Please que él sacó hace poquito, con su productor fue Aidonia, el papá de las canciones vulgares. El papá de las canciones explícitas. ¿Tú te imaginas cómo está esa canción de fuerte? Entonces fue una colaboración excelente, y bueno, ahí está. Vamos con lo que hace, yo la tengo por aquí, espérate, dame un segundo, vamos con lo que hace. ¿Estás seguro que vas a poner eso? ¿Cómo no? No pasa nada. No. Ya no hacen que ya no vamos a poner esa canción porque esa canción es muy vulgar. No. Bueno, estamos en horario adulto, así que escuchen esa belleza de Mavado, ¿no? Tú tranquila, yo nervioso. Ah. Ay, papá. De salida. Hey, de salida se están dando cuenta que es una canción triple que oye eso.
like we fight like every other night. Neighbors start, them a say fight. She come, me come, give me icky and bite. Top fight, give me ticky like Nike. Jealous, me love you, that's why me fucking so right. Yeah. Girl, you have the glue, I cause problem in my life. Fuck all the feelings, let's just stop fucking and fly. Arroba DJ Jimmy Clark. She won't ¡Qué calentura, Dios mío! ¿Ah? Estas son de esas canciones que tú bailas en la esquinita de la discoteca y que nadie te mire ni te diga nada. Nadie diga nada. ¿Ah? Nadie. Lo que pasó en la esquina se queda en la esquina. Exacto, ahí. En lo oscurito. Y si le prenden la luz es un problema. Uno, pues ni sabe. ¿Ah? Increíble. Mira, y aparte de todas sus cosas, ha tenido colaboraciones con muchos artistas sí. y han sido éxitos. No, incluso él tiene un premio MOBO, que es uno de los mayores premios de Reino Unido para lo que es la música reggae y el dancehall. Él tiene colaboraciones con DJ Khaled, tiene colaboraciones con Nicki Minaj, con Give It All To Me. Ha participado en otras producciones internacionales muy importantes en el género. Ha participado con raperos también internacionales. Anoche son bebé y a la amiga en cabina ahí, son bebé. Nítido, el programa nítido, hermano. Algo que no se veía hace long time. Una vaina ni lo voy a mencionar. Mejor. Bueno, gracias. Vaina de Rastafari, ¿sí o qué? Ah. Diferencia de Mavado cuando sacó ese tema a comparación a otros temas que ha sacado recientemente. No es la misma energía que tenía antes a la de ahora. Eso es entendible. Claro, ahí tú estás joven, no tienes preocupaciones, no tienes un hijo que está descarriado y tú estás tirando ahí porque él lo que está diciendo ahí es que él no se pinta con una crema para blanquearse, sino que él se pinta con una M, o sea, que él se pinta con un arma, entonces, bueno. Para haciéndose vamos a continuar con la programación regular que nos queda entonces 1 hora. Ok, bueno, yo solamente quiero decirle gracias a todos los que han prestado sintonía, gracias a Dios por permitir que todas las cosas fluyeran de forma correcta y por mis dones. Y un saludo a todas las personas de Costa Rica, de Honduras, de Nicaragua, a los panameños claramente que están ahí pendientes desde el TikTok y todas las personas que están en sintonía desde 100.5. Gracias por la aceptación y por el apoyo a mi contenido. Que Dios los bendiga y bye. Y bueno, eso es todo. Saludo a mamá, papá y mi hermana.